Bienvenidas. Tenemos Argentina y México aquí y España, que soy yo, en la reunión. Entonces, vamos a ver. Hace 2 semanas, esta y 2 más, decidí explicar la PNL desde otro punto de vista. Porque desde el punto de vista que lo hacía, aunque era muy sencillo, la gente no toma decisiones. Yo solo sé, yo a mí si me preguntáis, ¿y eso por qué ocurre? Pues porque somos humanos, simplemente. La gente le gustaría, a todo el mundo en general le gustaría que otros tomen decisiones por nosotros, pero que a nosotros nos vayan bien. Pero la realidad es que eso no existe. Aquí me habéis oído y me vais a oír decir infinitas veces, lo que no depende de ti, no lo puedes hacer. Entonces, cuando a mí me preguntáis, alguien de vosotros, no todos ni mucho menos, me preguntan, oye Luis, ¿cómo puedo cambiar? Pues yo no sé cómo puedes cambiar. Yo no sé además ni cómo debes de cambiar. Porque yo, ya os he dicho 1000 veces, no soy Harry Potter, no tengo la varita mágica, pero es que cada uno debe de cambiar en función de sí mismo, no en función de Luis o de cualquier otro. Yo eso sé que funciona así. Sé que la gente, hasta que no lo necesita imperiosamente, no toma decisiones de cambio. Tú esto, Claudia, lo sabes muy bien por nuestra común y queridísima amiga que vive en Suiza, que las decisiones de cambio solo las ha tomado cuando realmente ha sido ya imperioso. También lo sabes por tu íntima amiga, por Melissa, y por su hermana, que las decisiones de cambio las han tomado cuando era vida o muerte ya. Entonces, eso es el ser humano. El ser humano es un elemento, vamos a decir, ser, un alma, que cuando vive en la tierra no toma decisiones, salvo que sea imperiosamente necesario. Y las que toma, curiosamente, casi siempre son equivocadas, erróneas. Pero claro, cuando un ser humano toma una decisión errónea, qué mala suerte tengo, me ha pasado esto porque el viento soplaba del lado contrario, mi auto se estropeó porque otros le miraron mal, no porque yo lo condujese mal o lo manejase mal. Es decir, somos una caja de excusas continua que ponemos excusas a todo lo que nos ocurre, menos una excusa que es: yo soy el responsable de mi vida. Os he contado muchas veces un cuento que a mí me gusta contar, el de los dioses, no sé si lo recordáis. No, bueno. Cuando los dioses hicieron el mundo, lo construyeron como ellos quisieron, hicieron los mares, las montañas, los ríos, y por último, crearon al hombre. Claro, cuando crearon al hombre, según lo habían creado, dijeron: madre mía lo que hemos hecho, el error más grande que hemos cometido. Porque se dieron cuenta que acababan de crear un ser que querría ser como los dioses, que querría llegar a los secretos infinitos de los dioses. Tan preocupados estaban los dioses que dijeron: hay que hacer un cónclave de dioses. Hicieron una reunión en el universo a la que asistieron todos los dioses existentes. Y el más importante de todos dijo: bueno, os he convocado porque hemos creado al hombre y va a ser el mayor azote que tengamos a partir de hoy. Os quiero pedir ideas para ver dónde escondemos nuestros secretos más profundos. Estuvieron muchos días sin llegar a acuerdos. Uno decía: lo podríamos esconder en el fondo de los océanos. Allí el hombre nunca llegará. Y le dijeron: no.
El hombre construirá máquinas que llegarán hasta el fondo del océano y podrá acceder. Otro dice, lo podríamos esconder en las alturas máximas del mundo. El hombre allá no podrá llegar. No, el hombre aprenderá a escalar. Escalará la nieve, escalará el hielo y llegará a los picos más altos. Pues lo podríamos esconder en otro planeta. Pero el hombre inventará máquinas que atravesarán el espacio y llegarán a otros planetas. No llegaban a un acuerdo. Y el Dios más pequeño de todos dice, yo tengo una idea. Y todos se rieron de él. Pero pequeño, pero tú qué dices una idea, tú si eres el más pequeño de todos. Y el supremo dijo, dejar hablar al pequeño. Y dice el pequeño, yo os propongo esconder nuestros máximos secretos dentro del propio hombre. Allí jamás irá. Y es una realidad absoluta. Por eso, cuando algo nos va mal, buscamos culpas externas, buscamos responsabilidades de otros. Y además, esto lo podéis comprobar mañana, si queréis, cuando estéis. Mañana es domingo, estaréis en familia, seguramente, y hacéis un comentario que a los demás no les guste. Sois las culpables de todo lo que ocurra. Y si al cabo de unos minutos ocurre algo malo, ¿ves? No tenías que haber hecho ese comentario. Los demás siempre, todo el mundo, no son los únicos, todos quitamos responsabilidades y culpas. Buscamos otros u otros objetos que tengan la responsabilidad o la culpa. El último día, decía yo, es como un accidente de auto. Un auto embiste por detrás a otro. Según las leyes en todo el mundo, el que embiste por detrás siempre es el responsable. Pues se bajan los dos que van manejando el auto y el que ha embestido dice, no, es que usted frenó antes de tiempo, es que usted se paró sin avisar. Siempre la culpa es de otro. Claro, ¿cómo vamos a conseguir que el ser humano cambie si cada vez que queremos cambiar hay dos factores? Uno, nuestro propio inconsciente, que no quiere. Y otro, las conductas que tomamos, que son casi siempre erróneas. Estos días he estado hablando de por qué se creó la PNL, la programación neurolingüística. En sí la crearon unos señores que querían mejorar la terapia humana. La PNL nada más tenía el objetivo de modelar el éxito de tres grandes terapeutas. Porque si esos tres terapeutas eran tan maravillosos en lo que hacían, algo harían que se podría modelar para el resto. El gran problema es que de los terapeutas había dos que no sabían lo que hacían. Les fluía. Los que sabéis cómo trabajo yo las luces, sois todas mujeres, las que sabéis cómo trabajo yo las luces, sabéis que todo lo que yo trabajo me fluye. No es en base a unos estudios ni en base a una preparación, no, es algo que fluye y funciona. Qué casual, qué curioso. Yo aprendí un día, eso sí que lo aprendí, que si algo funciona, sigue haciéndolo. Si algo no funciona, analiza por qué no funciona y rectifica. Eso no lo hace normalmente el ser humano. Bueno, pues por eso Mariana tiene clientes de terapia, por eso yo llevo años dedicándome a esto y divulgando conocimientos, porque somos lamentablemente minoría. Hay otros factores que seguramente diréis, sí, pero tú seguro que has nacido predispuesto a hacer estas cosas. No conscientemente, por lo menos. Si una persona nace predispuesta a ser sanador,
a ser médico, a ser ingeniero o a ser bombero, no es consciente, es totalmente inconsciente. Y entonces vemos abogados, hijos de abogados, arquitectos, hijos de arquitectos, médicos, hijos de médicos, pero la calidad del abogado, la calidad del médico y la calidad del arquitecto no tienen nada que ver. Pueden ser el mismo oficio, pero cada uno con sus virtudes. El ser humano tiene un problema, tiene muchos problemas, lamentablemente, tenemos demasiados problemas. Yo hablo del ser humano como si yo no fuera humano, yo soy tan humano como vosotras, o quizá más. A lo mejor vosotras sois menos humanas que yo, pero yo lo que he hecho es escucharme. Ahí tengo 3 mujeres. La intuición se dice que es un arma de mujer. Bueno, en mi caso también debo de ser una 4ª mujer, porque en mi caso también es un arma que utilizo. Pero yo a mi intuición actualmente, ya hace años, la escucho. Es decir, si a mí, cuando conozco a alguien, me da la intuición de que no me gusta ese alguien, yo soy educado, soy respetuoso. A lo mejor no digo, no quiero saber nada contigo, no, porque me puedo confundir. Pero es que es curioso, nunca me confundo. El tiempo viene a, diríamos, darme la razón, pero no porque yo quiera tener la razón, sino porque me viene a demostrar que aquella intuición era buena. ¿Cuántas veces habéis conocido a una persona y habéis dicho, a lo mejor a vuestra pareja, a vuestro marido o a vuestro esposo, le habéis dicho, no me gusta ese amigo tuyo, tiene algo que no sé decirte que no me gusta? Y al cabo de un tiempo, vuestro esposo os dice, ¿sabes? He tenido un problema con mi amigo. Ese es el momento en que se podría decir, te avisé, ni se os ocurra, porque es un ataque frontal contra vuestro esposo. Lo primero que os dirá, no, si tú siempre lo sabes todo. No se puede hacer eso. Pero interiormente tenéis que decir, lo sabía. Me sigue funcionando la intuición. Y entonces, ¿cómo os diría? Sabemos conscientemente, eso que estás pensando ahora, Clau, no quiero que me lo digas. Ahora te preguntan. Mira, tenemos aval. Eso que estás pensando ahora, estás convencida de que llevas razón. Hola, Val, bienvenida. Hola, gracias. Hola, guapa. Pues, perdón, Claudia, sí que llevas razón. ¿Por qué? Porque es tu pensamiento. Y entonces, al ser tu pensamiento, para ti es la razón absoluta. Porque no estamos hechos de manera que podamos pensar algo que creamos que no llevamos razón. No nos han hecho así. Los dioses, cuando nos han construido, cuando nos han creado, nos han hecho de manera que todo lo que pensamos creemos que estamos en la razón absoluta. Entonces luego resulta que sobre el mismo tema, me voy a seguir refiriendo a ti, Claudia, tu esposo o tus hijos te dicen, no, estás equivocada. ¡Oh! Madre mía, lo que acaban de decir. Con lo segurísima que estás tú de tu pensamiento. ¿Cómo que estoy equivocada? El que estás equivocado o equivocada eres tú. No, porque esto es así. No, esto no es así. Esto es así desde que tú lo dices. Esto no ha sido nunca así. Esto es de esta manera. Y ahí se origina un pequeño altercado o un gran altercado, porque depende de las parejas, puede ser un gran altercado, que nos viene a demostrar que el ser humano en su pensamiento siempre cree que tiene la razón absoluta.
Una de las cosas que hizo la PNL cuando la crearon es demostrarnos que la razón absoluta no existe. Es decir, todos creemos que tenemos razón, pero la suma de muchas razones es la razón más verdadera, no la absoluta. Es decir, si con tu pensamiento, Claudia, con el de Mariana, con el de Valeria, con el de Marta Patricia y con el mío, sin enfrentamientos, generamos un pensamiento común, resulta que ampliamos nuestros puntos de vista, seguimos teniendo la razón todos, pero hay una razón más grande que es la del acuerdo que hemos hecho tácito entre todos, entre los 5. Ese es el punto que más me cuesta que la gente comprenda. Es decir, si tú, Claudia, me dices, vamos a hablar, por ejemplo, de algo que a mí me gusta, de tu río, de ese maravilloso río que baña tus orillas. Si tú me dices, el río está muy sucio, seguro que tienes razón. Pero yo, el río Paraná que recuerdo, estaba muy limpio. Por lo tanto, pienso por dentro, bueno, yo no sé, Claudia, si hablamos del mismo río o no, porque el que yo recuerdo era cristalino casi. Pero claro, yo era unos kilómetros más arriba, era en una zona que está súper cuidada para el turismo, con lo cual me imagino que dragan el río, lo limpian y lo mantienen. Y tú estás en una zona en la que el río, cuando llega a vuestro lado, ha recogido residuos, ha recogido fábricas, muchísimas cosas, y el agua os llega, porque esto me lo habéis dicho varias, que el Paraná últimamente está muy, muy sucio, muy dejado. Pero el río Paraná que yo conocí era impresionante. Yo lo conocí en Iguazú. Sí, sabía que estuviste en Iguazú. Sí. A Entonces, mi altura está limpio igual el río. sí, pues me han dicho varias personas que está sucio. No sé a qué altura es. Manel, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ahora viene la pregunta Buenas de tardes. rigor. ¿Estás en Andorra? No, hoy no. Hoy estás en Sant Cugat. Hoy estoy en San Cugat. Vale, para los que, como casi ninguna sois de aquí, Sant Cugat es una población muy cercana a Barcelona. Y Manel tiene dualidad. Un día está en el frío polar y otro día está en una ciudad llena de casas. Soy Bueno, muy bien. nómada. Eres nómada, sí, seguro. ¿Qué más quisieras tú que ser nómada? He pasado cerca de tu casa hoy a las 12. Hacía ¿Qué frío. venías por autopista? No, por la autovía. Y Bueno, no, entonces muy cerca no es tampoco. bueno, Yo pero desde mi casa veo la autopista, vale, la AP2. vale. Se ve desde mi casa. La autovía me queda a 20 y tantos kilómetros. Bueno, pero estaba fresquito igualmente. Pues mira, ahora mismo hace 36 grados aquí donde estoy. Aquí en mi casa tengo 2 ventiladores porque me estoy muriendo de calor. No me muero, pero como si me muriese. Lo hablábamos con Claudia antes, que ellos han pasado, el verano que pasaron en Argentina, ha sido extremadamente caluroso. Lo malo de todo esto es que se va a quedar. Es decir, lo que hablábamos del ser humano. El ser humano somos tan pernicioso para la Tierra que hemos conseguido que las estaciones cambien radicalmente. Bueno, pues os decía, el pensamiento, la razón. Cuando somos capaces de comprender que lo que tú dices crees que es la razón, en vez de confrontar contigo, en vez de enfrentarme y decir no estoy de acuerdo, te diré,
oye, ¿sabes? Yo pienso diferente, aunque seguro que tú llevas la razón. Porque no hay cosa más interesante para el inconsciente humano que le digas a alguien que crees que tiene la razón. Es como decirle a una mujer, qué bella estás. Es un halago parecido. Entonces, el inconsciente, cuando le dices, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, creo que estás en la razón, el inconsciente hace como una esponja. Se hincha y en ese momento es vulnerable. En ese momento es cuando podemos entrar por detrás, no os olvidéis, siempre por la puerta de atrás, para que el inconsciente nos lo permita. Porque si yo entro por delante y te digo, Claudia, no, llevas razón, acabas de cerrar toda posibilidad de acuerdo. Porque aunque luego cedas y digas, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, interiormente estás pensando, me revienta llegar a un acuerdo con esta persona. Es decir, esta persona acaba de perder tu confianza con esa tontería que acaba de decirte. Ahora, en lugar de eso, si te dice, ¿sabes? Creo que tienes la razón, pero no la veo. ¿Serías capaz de explicarme por qué lo ves de esta manera? Bueno, ahí sin querer tú, te hundo en la línea de flotación. Primero, sientes una confianza que tú no la has generado, pero tu inconsciente la siente. Una confianza en la otra persona abismal, impresionante. Además, dices, es curioso, Luis no está de acuerdo conmigo, aunque me da la razón, y si la razón la tuviera Luis y no yo, ese mecanismo funciona así cuando en vez de enfrentarme, pregunto. Esto se podría hacer de otra forma. Por ejemplo, podría decir, Claudia, qué guapa estás hoy. Te veo radiante. Acabo de hacer esponja en tu inconsciente. Ya acto seguido de decirte, oye, ¿tú qué opinas sobre una cuestión determinada? Es un efecto parecido. Lo que pasa que si te digo esto, tú dirás, Luis es un halagador, siempre me dice que me ve guapa, que no sé qué, que no sé cuántos, y yo me he mirado al espejo y no me veo tan guapa. Es muy humano, muy común. Eso es un patrón muy común. Por lo tanto, voy a hacerlo de otra manera. Voy a decir, tu pensamiento no coincide con el mío, pero seguro que tú estás mucho más cerca de la razón que yo. ¿Puedes explicármelo? Y dejo abierta la pregunta para que tú te explayes y digas, pues mira, le voy a explicar a Luis, mira Luis, esto es así, así, así. Ostras, qué interesante. Fíjate, no había sido capaz de verlo yo desde ese punto de vista. Y entonces, otra segunda pregunta. ¿Podrías ayudarme a verlo como tú? Y tú, fíjate, te estoy haciendo una cosa que se llama el reconocimiento. Estoy, sin tú darte cuenta, estoy reconociendo tu pensamiento, tu manera de pensar. Y tú, que no hay cosa más maravillosa para un inconsciente que hacer esto, ¡uf! Madre mía, qué a gusto estoy con este hombre, me encanta hablar con Luis. No lo haces consciente, es totalmente inconsciente, pero es la técnica que yo he generado para que tú te explayes. Resumen final, cuando acabamos, resulta que tú necesitas saber cómo pienso yo al respecto. No te puedes quedar a gusto sin decirme, oye Luis, y tú dime por qué no estabas de acuerdo conmigo, ¿me lo puedes explicar? Y entonces es cuando yo, sin que tú te des cuenta, voy a modificar tu pensamiento. Claro, esto, si piensas, tú por lo menos una vez has estado enamorada, Claudia. Por lo menos una. Además, eres mujer, con lo cual la sensibilidad, el enamoramiento
es más grande que el hombre. El hombre, el enamoramiento es más hormonal, la mujer es más, diríamos, espiritual, más emocional. Recuerda cuando tuviste ese enamoramiento, ese o esos, no sé, pero hablamos de ese. Recuerda qué cosas hacías y decías tan diferentes de tu pensamiento. Sí, sí, tienes que pensarlo. Es decir, cuando tú te enamoraste de esa persona, cambió tu perspectiva, cambió tu manera de ver el mundo, cambiaron tus gustos, cambió hasta tu perfume seguramente. Cambió hasta tu manera de arreglarte, pero tú no eras consciente de esto, tú pensabas que era lo normal, pero es el efecto del enamoramiento. El enamoramiento es una puerta de atrás para nuestro inconsciente. Cuando esa persona llegaba a tu lado, es más, cambiaste hasta el tono de voz, porque cuando hay enamoramiento el tono de voz pasa de una voz visual que es más alta a una voz cinestésica que es más baja, más sensible, por decirlo de alguna manera. Ah, también cambió tu sensibilidad. Qué curioso. La tuya, la de Marta Patricia, la de Mariana y la de Manel. Y la mía. O sea, es que no somos gente anormal, somos normales. Entonces, el problema del enamoramiento es que se acaba. Antes o después, se acaba. La puerta de atrás perdura. Si tú sabes mantenerla y la tienes viva siempre, perdura toda la vida. ¿Qué ocurre? Que cada día tu mapa, que es lo que en PNL se llama a tu manera de ver la realidad, tu mapa amplía continuamente gracias a las aportaciones que te hacen otros. Es decir, ¿tú eres originaria de donde vives? Sí. Vale. ¿Has vivido en otro sitio? No. Bueno. Imagínate. Hola, Vero. Bueno, tenemos aquí ahora a Vero desde Holanda, para que la diversidad sume. Bienvenida. Qué morena estás, Vero. Tomas el sol, ¿eh? Trabajo fuera, Luis, ya sabes. Ya lo sé, ya lo sé. Muy bien, estás guapa. Bueno, pues el enamoramiento tiene un problema. Se acaba. No, a mí no se me acaba el enamoramiento, se te acabará, tranquila, no te preocupes. El enamoramiento no existe, o sea, se genera y va modificando durante el tiempo. Y llega un momento que a lo mejor persiste otra cosa, pero el enamoramiento acaba. Porque el enamoramiento es un componente de querer y pasión. El querer se puede querer toda la vida, pero la pasión se acaba pronto. Y si no se acaba porque se acaba con el enamoramiento, se acaba por sí sola. Es otro patrón. Entonces, la puerta de atrás te permite saber siempre más de todo. Yo desde que trabajo con Argentina, Perú, Chile, Guatemala, México, es Colombia, es una pasada la cantidad de cosas que han ampliado mi mapa. Por ejemplo, ahora cuando hablo con alguna de vosotras, os digo, estoy manejando el auto, porque aquí en España se dice conducir el coche. En América decís manejar el auto. Y, por ejemplo, hay muchas cosas. Puedo decir, ¿y vos cómo estás?
porque hablo con tantas argentinas que me dicen el vos, que llega un momento que yo lo tengo que trasladar a mi lenguaje. Además, como buen penelista que creo que soy, adapto mi lenguaje a la persona con la que estoy hablando. Esto sabéis que hay mucha gente que no lo hace. Yo también noto que muchas de vosotras, cuando habláis conmigo, modificáis vuestro lenguaje que estéis acostumbradas y utilizáis el hispano de España. Yo me doy cuenta, porque, por ejemplo, en Argentina se dice buen día, normalmente, no es una obligación. Muchas de vosotras me decís buenos días. En Colombia pasa lo mismo. Y yo, pues bueno, os lo agradezco. Y en ese sentido me siento orgulloso de mis chicas. Porque algún granito de mi arroz ha llegado a ellas con estas cosas. Bueno, ¿qué más os quiero decir? Estábamos en el mapa, otra manera de ver el mapa, porque os lo podría decir como lo dice la PNL. El territorio es la realidad en sí misma y el mapa es la manera en que cada uno de nosotros percibe el territorio. Pero yo sé que así seguimos sin avanzar. El mapa es vuestro pensamiento, vuestra razón. Cuando sea en lo que sea, pues tú tienes 2 hijos, ¿verdad, Claudia? Vale. Cuando piensas en tus hijos, generas mapa relativo a ellos. Me imagino que piensas en que les has de comprar ropa o les has de comprar calzado, que tienes que tener en casa la comida necesaria para que tus hijos estén bien alimentados y sobre todo tienes que ir a comprar cosas que a ellos les gustan. No cosas que te gustan a ti. Cuando os convertís en madres, otra puerta de atrás importante, os cambia la percepción. Pienso más en mi hijo que en mí misma. Vale, entonces es curioso cómo somos capaces, cómo la sensibilidad, ese amor de madre, es capaz de generar unos mapas maravillosos relativos a mis hijos y no hacéis lo mismo con vuestra pareja. Cuidado, que a lo mejor sí, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis por dónde voy. ¿Qué diferencia hay? Que con mi pareja discuto, peleo, me enojo más de frente. Con mis hijos no, porque digan lo que digan, a mí siempre me parece bien. Es curioso esto, os pido, si queréis, evidentemente, que analicéis qué ocurre ahí en las relaciones. Es decir, no sé con vuestros papás y mamás cómo os lleváis. Ahora que sois más adultas, bien. Cuando erais más jóvenes, seguro que algún enfrentamiento hemos tenido. ¿Merecía la pena? No, es que ahora que yo soy mamá, pienso diferente. Yo, que soy papá y soy abuelo, me di cuenta de los graves errores que cometí como papá cuando tuve nietos. Cuando yo tuve que tratar a mis nietos, pensé, ¿y esto no lo podrías haber hecho con tus hijos? Exactamente igual. No es que yo tratase mal a mis hijos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, claro, yo estoy en una línea, en una onda, que es la onda cerebral de manejar el inconsciente. Yo bueno, voy a decir una barbaridad, pero es así, lo manejo a mi voluntad, porque sé hacerlo. Por lo tanto, mi inconsciente toma decisiones equivocadas, evidentemente, pero cada vez menos.
cada vez es más lo que yo quiero que haga. Esto no os pasa a vosotras. ¿Por qué? Ni a ti, Manel. Porque no habéis aprendido a manejar el inconsciente. Manel, una pregunta. Dime. ¿Tú recuerdas el reencuadre en 6 pasos que hicimos en el curso presencial último? No. ¿No? Aquel que os decía, tengo una conducta que no me gusta y la voy a sustituir por una que sí me gusta. Sí, todo eso, pero que recordarlo ahora y decirte los pasos y eso no lo recuerdo. No quiero que me digas los pasos, quiero que me digas si has cambiado algo. Ah, no. ¿Veis? Lo primero que he dicho yo cuando hemos empezado hoy, el ser humano no cambia si no tiene una necesidad imperiosa de cambiar. Yo, gracias Manel, aunque me pese mucho lo que voy a decir, yo tengo un jefe, un superior mío, muy malo, una persona muy mala, era malo con saña, pero tengo que reconocer que me enseñó mucho, me enseñó todo aquello que yo no tenía nunca que hacer. Y como nos formaba comerciales, atenta, Claudia, porque éramos comerciales de teléfono, todos trabajábamos por teléfono, nos decía... Perdón, toda esta semana que pasé me pasé llamando por teléfono, así que estoy muy presente, Luis. Sé que te dedicas a eso. Sí. Este señor nos decía, nos formaba y nos decía, pues si el cliente te responde, no me interesa, tú tienes que preguntarle. No, por favor, no se moleste, pero me podría decir por qué no le interesa. Es un ejemplo, ¿no? No lo hacíamos los comerciales. Bueno, no lo hacían en general. Yo creo que sí que lo hice. Y él nos decía en las formaciones, yo estudié filosofía, tenía la carrera de filosofía. Y un profesor al que siempre querré en mi vida nos dijo, el ser humano solo cambia cuando siente dolor. Y yo en aquel momento pensé, qué desgraciado eres, qué malo eres. Pero tengo que darle la razón. Con el tiempo me he dado cuenta que los únicos cambios que hacemos inconscientes son los que nos producen dolor. Por ejemplo, la pérdida patrimonial. Cuando tienes una pérdida patrimonial, cambias. Cuando tienes una quiebra en un negocio, cambias. Cuando te despiden de un trabajo, cambias. Pero claro, luego también me di cuenta, lo que te decía antes, Claudia, o me decía a todas, claro, que hay otro elemento que nos genera cambio, inconsciente. El amor y lamentablemente el desamor. El enamoramiento, lo que hablábamos antes, cuando tú tienes una hija adolescente, ¿verdad, Claudia? Patricia, creo que también, Marta Patricia también tiene una hija adolescente y os voy a explicar. Cuando vuestra hija, o si fuera un chico, cuando vuestro hijo empieza a perfumarse más de lo normal, a bañarse más veces en el día, a usar desodorantes, si es un chico y usa desodorantes que hay otra chica por ahí. No falla. Si tenéis un chico, un hijo, y se echa colonia de pronto, es que está enganchado a alguien. El enamoramiento produce cambios inconscientes. Y curiosamente, el desenamoramiento, que yo lo trabajo demasiado y me imagino que Mariana también lo trabajará, produce unos cambios bestiales. Porque cuando tenemos una rotura de pareja o una separación, nos hace ver lo que nunca más tenemos que volver a hacer. Nos enseña que no tenemos que mostrar
esas vulnerabilidades que hemos mostrado con esta persona. Nos enseña que no hemos de confiar más en otros. Es muy malo el desenamoramiento. Tan malo como el enamoramiento. Ya sé que vais a pensar, ¿qué dices, Luis? El enamoramiento es maravilloso. Sí, pero pasa. Es voluble. Es voluble como nosotros. Por lo tanto, para mí es malo. Bueno, hemos hablado del mapa, hemos hablado del territorio, hemos hablado de la forma en que podemos acceder al mapa de otro sin que se dé cuenta, que es mediante preguntas, reconocimiento. Es curioso. No nos reconoce, es que yo esto lo he oído demasiadas veces. Es que no me reconocen lo que hago ni en mi casa. Y tú necesitas reconocimiento, ¿verdad? Sí. Como necesitamos halagos. Cuando nos hacen muchos halagos, no nos gustan. Pero cuando no nos hacen halagos, nos viene bien uno de vez en cuando. Claro, todo esto que os estoy diciendo son patrones mentales. ¿Cómo se construye un pensamiento? Vamos a analizar cómo construimos un pensamiento, que es un mapa que viene a ser algo en lo cual estamos convencidos que es la realidad absoluta. Lo construimos en base a algo que conocemos, tenemos que desarrollarlo, y entonces a velocidad de vértigo, a velocidad de la luz, el inconsciente se va a los patrones mentales ya conocidos, busca los más cercanos al pensamiento y a partir de ahí genera el pensamiento. Luego viene el siguiente paso, que no lo vamos a hablar hoy, que es el lenguaje verbal. Cuando lleguemos a él es cuando vamos a alucinar en colores. Qué bien estamos hechos porque somos una máquina perfecta y al mismo tiempo qué imperfectos somos. Y eso con el lenguaje verbal lo vamos a ver rápidamente. Bueno, tenemos ya el pensamiento construido en base a patrones mentales. Pero claro, todos, lamentablemente, tenemos creencias de las que se llaman creencias limitantes. Si alguien no sabe lo que es una creencia limitante, os digo, es algo que creemos que simplemente por creerlo nos limita. Imagínate, Vero, ahora que has salido tu carita, yo te digo, los perros siempre muerden. ¿Y tú qué me dirías? No es verdad. Entonces tengo una creencia limitante. Tengo una creencia que me hace pensar que los perros siempre muerden y resulta que tú, que eres experta en perros, me dices que no. Yo mismo me estaba limitando en mi creencia. Ahora imagínate que tengo que generar un pensamiento en base a un festival de perros. Y yo pienso que siempre muerden. Generaré jaulas para que estén encerrados en las jaulas. Generaré pasillos donde los perros no tengan acceso para que no puedan morder a otras personas. Incluso procuraré decirle a los dueños que sus perros no ladren, porque molestan. Pero eso no es que yo no sepa pensar, es que tengo creencias limitantes que minimizan mi pensamiento. Gracias, Vero, eso quería decirte. Es decir, las creencias limitantes, una creencia en simple es un pensamiento. Tengo una pregunta, Luis. Venga, a por En ella. cuanto a eso, en cuanto a lo que dices de lo de creencias limitantes, ¿qué sería? Bueno, me refiero, tiene que ver con el juicio. Si yo hago un juicio, es una creencia limitante, entonces. Depende. Si haces un juicio de valor que mejora a los demás, es una creencia posibilitadora. Pero si tú tienes el poder de una situación y haces un juicio que limita a los demás, es una creencia limitante. Ok. Entiendo.
Porque claro, tenemos creencias buenas. Por ejemplo, pensar, yo que ahora me comunico con la América Latina, tú vives en Holanda, pero eres de Bolivia. Entonces, si yo siguiera pensando que sois panchitos, que es lo que mucha gente en España piensa, me estaría limitando salvajemente y no podría conocer gente maravillosa como vosotras. Pero si yo pienso que sois igual que yo, con otras educaciones o el mismo idioma pero con diferentes formas de hablarlo y con el mismo pensamiento, porque es que todo el ser humano tiene el mismo pensamiento, todos tendemos hacia lo mejor que conocemos. Entonces estoy posibilitando mi relación con América Latina. Entonces, vamos a ver. ¿Qué ocurre con las creencias limitantes? Ay, madre mía, que modifican nuestra forma de pensar. Si yo pienso que los perros muerden, modifica mi pensamiento, y es decir, si tengo que ser el inspirador de un festival de perros, lo voy a hacer restrictivo, con lo cual mi pensamiento se limita. Mi creencia limitante limita mi pensamiento. Imagínate que yo además soy racista. No pueden asistir personas que sean de razas diferentes a la mía, porque me sentiría mal. O que yo que no respeto etnias o no respeto creencias religiosas. Vamos a pensar, por ejemplo, oye, Luis es estricto con las creencias religiosas, pues yo aquí no podría tener musulmanes, no podría tener budistas, no podría tener sintoístas, no podría tener ortodoxos. Las creencias limitantes son terribles. Imagínate que fuera homófobo. Madre mía, en el mundo que vivimos es un mundo plural, en el cual todos tenemos derecho a vivir tal como creamos. Si yo fuera un homófobo, estas reuniones mías, si yo os demostrase que yo soy homófobo o que yo soy machista, estas reuniones que hago cada día serían más pequeñas. Yo siempre he dicho, lo he dicho en los cursos presenciales, que soy feminista. Y lo he basado en 3 motivos. Las mujeres sois más inteligentes en general que los hombres. No se puede decir puntual, en general. A mí me gustan las mujeres, con lo cual me parece maravilloso. Y hay un punto que es que tenéis un sentido de lo necesario en cada momento que el hombre en general no lo tiene. En una reunión con mujeres pueden salir muchos temas y hablar de muchas cosas y ser enriquecedora. Una reunión con hombres solo es decir, mira qué chica más guapa, el fútbol, la cervecita y poco más. Hablo en general, no digo que todos seamos iguales, ¿sí? Entonces, nuestras creencias influyen en nuestros pensamientos, por lo tanto, influyen en nuestro mapa. Claro, nuestras creencias, las buenas y las malas, porque si tienes creencias posibilitadoras, ¿qué ocurre? Fantástico. Todo lo que tú piensas y todos tus mapas son amplios, generosos. Si tus creencias son limitantes, tus mapas son limitados, estrictos, restrictivos. Bueno, yo no voy a ampliar más del mapa porque no merece la pena. Pero sí que os diré que esto nos lleva a la siguiente conclusión.
nadie tiene la razón, aunque todos creemos que la tenemos. Por lo tanto, la mejor manera de comunicarte con los demás es aceptar su pensamiento, entender lo que te dicen y comprender su situación. Es lo que construye, en su momento, va a construir esto que os digo, la escucha activa. Bueno, ya además de todo eso, si escucháis, ya impresionante. Mirad, yo creo que el otro día lo dije, lo comenté. Os voy a poner un ejemplo. Vuestra mejor amiga o vuestra hermana o vuestra sobrina, vuestra prima, os dicen, tengo que hablar contigo. Sí, ¿qué quieres? Lo dejo con mi pareja. Anda, con lo bien que estabais. ¿Tú qué sabes si estaban bien? Primer fallo. ¿Lo dejáis? Sí. ¿Y tú estás bien? Es que vamos a dejar de interesarnos en el meollo de si lo dejan porque no se acuestan, si se acuestan porque no lo dejan, o lo que sea, que es lo que generalmente preocupa a todo el mundo, y vamos a preguntar, ¿tú estás bien? Sí. Y te quiero pedir un consejo. Hay que huir de los consejos, pero bueno. Dime. Y te dice, tú, en mi situación, ¿qué harías? Tenemos la debilidad de decir, yo en tu situación le mandaría a la mierda, me situaría... Eso es lo que nos dice ¡buah! La boca. Bien, ¿por qué no hacemos otra cosa? Es decir, tú, ¿qué has pensado hacer en la situación que estás viviendo? Y esa persona te dice, pues yo he pensado mandarle a la mierda. ¿Y qué más? Y he pensado ser más feliz. ¿Y qué más? Y he pensado vivir mi vida. Muy bien. ¿Y de esas cuál te gusta más? Mandarle a la mierda. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo tomo partido por lo que esa persona me acaba de decir. Esto es coaching puro y duro. Yo sabéis que no hago talleres de coaching porque si no la persona no se va a dedicar profesionalmente al coaching, no aportan nada que no aporte la PNL. Pero sí que os digo, y lo digo por activa y por pasiva, cómo trabaja un coach. Un coach nunca opina, evidentemente nunca aconseja. El coach solo pregunta. Además, bueno, yo no sé en todo el mundo cómo es, pero creo que es igual. Hay un código deontológico que tienes que firmar y aceptar, en el cual te dicen claramente que nunca puedes tomar partido, ni opinar, ni aconsejar. Solo puedes preguntar. Pero es que es muy sencillo. Es que la solución a vuestros problemas están en la respuesta a las preguntas. Es una pasada, porque yo sabéis que siempre lo hago, pero es una auténtica pasada. Tenéis un problema, me los ponéis, y yo en vez de deciros, oh, pues yo haría, no. Yo haría, con el cuerpo y la mente de Luis, haría ciertas cosas. Pero claro, luego yo respondo ante mí. Si yo te digo que hagas lo que yo haría, tú tienes que responder ante ti y a lo mejor te genera más frustración que ayuda. Por lo tanto, lo que hago es preguntar. A mí me gusta mucho esa pregunta de ¿y tú qué harías en una situación como esta? Y te dicen algo. ¿Lo has hecho otras veces? ¿Te ha pasado antes? Si me dicen sí, me ha pasado antes, es muy fácil. ¿Cómo lo solucionaste? Si no les ha pasado nunca, pues le digo, pues yo conozco gente que lo ha solucionado de manera muy fácil. La primera pregunta que me harán, ¿cómo lo hicieron? No, eso no te lo voy a decir. Te voy a seguir preguntando.
Pues en esto es lo mismo. Hay que seguir preguntando. Ahora imaginemos que, por ejemplo, Claudia tiene que hablar por teléfono continuamente con los posibles clientes o con los clientes. Marta Patricia tiene sus clientes con los cuales también tiene que hablar y venderles producto. Mariana tiene a sus pacientes con los cuales tiene que comunicarse. Manel, pues no lo sé, pero seguro que tiene que comunicarte. Y Vero tiene que dar de vez en cuando charlas a los dueños de los perritos que ella adiestra para explicarles cómo tienen que actuar y otras cosas. Pero claro, no la entienden cuando habla. ¡Qué error! ¿No me entiende cuando hablo? Pues porque lo estoy haciendo mal. Si cuando yo explico no me entienden, significa que yo no me estoy explicando adecuadamente. Pero el ser humano, en vez de cambiar y decir, no lo estoy haciendo bien, pero lo hago igual. Sigo sin hacerlo bien, pero vuelvo a hacerlo igual. Si en vez de hacer eso decimos, ¿por qué no me han entendido? Porque yo hablo de una manera y ellos escuchan de otra. Oh. ¿Y cómo podría saber la manera en la cual escuchan ellos para yo hablar igual? La respuesta es sencillísima, preguntándoles. Oye, ¿te ha gustado la charla que hice? No me he enterado muy bien. ¿Cómo te gustaría que hiciera la próxima? Eso a uno, a otro, y ahí te van a dar los parámetros de lo que les gusta. Luego, aparte, sabiendo los parámetros de la propia comunicación, que ya van implícitos en la comunicación misma, mejorarás todavía mucho más. Esto lo mejoraremos, lo trataremos más a fondo el día que trabajemos con los canales sensoriales, que también me comprometo a trabajarlos desde otra perspectiva. No penséis que me es sencillo buscar otra perspectiva para cada cosa, porque yo lo he aprendido así, pero precisamente la grandeza está en saber buscar soluciones a los problemas. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo me tengo que comunicar con otros que no me entienden? Porque es que no me entienden. Pues muy sencillo, tienes que analizar qué haces y analizar qué les gustaría recibir a ellos. Modificar tu estructura de comunicación en base a lo que ellos quieren percibir. Yo esto, Claudia, lo hacía con los comerciales que trabajaban conmigo, me pusieron a formarles, porque yo lo hacía bien. Entonces mi jefe, ese malo que os decía, me dijo, ¿vas a formar a todos los comerciales? Y yo le dije, no merece la pena, no van a hacer caso. Ellos seguirán haciendo lo que piensan. Efectivamente fue así. Pero yo entonces empecé a formarles y les decía, ¿queréis, vamos a hacer como un call center, ¿queréis saber la respuesta a cada cosa que os diga el cliente? Tenerlo escrito. Cuando me dice que está satisfecho con lo que tiene, yo le puedo decir esto o esto o esto o esto. Si ante mi respuesta ellos me dicen que no, le puedo decir esto y esto. Si me dicen que sí, les daba, se lo escribía yo, se lo daba mascado. Es igual, seguían haciendo lo mismo que hacían, es decir, mal. Entonces yo lo que me di cuenta es que lo que hablábamos al principio, que el ser humano no cambia si no tiene dolor. Cuando les amenazabas de que les ibas a despedir, cambiaban. Cuando les decías, oye, me han dicho de dirección que si estás una semana más con estos números, estas cifras, tengo que despedirte. Abracadabra. Cambiaba radicalmente su forma. Y esto, pues, yo lo he vivido, lo sigo viviendo. No tenemos aquí ahora ninguna maestra o maestro,
Pero con los alumnos es tan complicado o más que lo es en la comunicación normal. Ay, voy a ponerme agua antes de morirme deshidratado. Aquí tenemos que Clau la conoce a Carla, que Carla es maestra y trabaja con alumnos adolescentes. Que vaya tela a trabajar con adolescentes. Y no para de recibir felicitaciones de las direcciones de las instituciones, porque ya el primer día que llega y habla con los alumnos, cambia el panorama. Ella entiende a los alumnos, habla su lenguaje, pregunta mucho, se preocupa por ellos. Esto es muy importante, imaginaros. Te voy a decir una cosa, Claudia, una técnica que yo utilizo, pero la utilizo en positivo, no negativamente. Hemos hablado de tu sobrina. Yo sé que eso a ti te sensibiliza. Porque además de sobrina, sois grandes amigas. Yo podía haberme ahorrado el comentario, pero con ese comentario te acerco más a mí. Es decir, es una forma de comunicación. Cuando le he dicho a Verónica, qué morenita estás, no la he engañado, no le he contado ninguna mentira. Ella es muy tímida, con lo cual, madre mía, Luis, no me digas esas cosas en público. Pero bueno, yo se las digo. Y lo que dice, trabajo al aire libre. ¿Os acordáis de lo que os decía, las excusas que pone el inconsciente continuamente cuando algo funciona o no funciona? Bueno, pues en este caso, la timidez de Verónica ha sido la que ha dicho trabajo al aire libre. Siempre busco y aludo a los hijos, porque sé que a las mamás os ablanda hablar de los hijos. Con Manel utilizo siempre la ubicación, porque sé que a él le gusta que le pregunte dónde estás hoy. Entonces yo lo que hago en mi comunicación, si hubiera entrado, que hoy no ha entrado Marcos, seguramente lo hubiera grabado, a Marcos le hubiera preguntado por su Guatemala maravillosa. O si entra Jesús, le hablo de México, de su Aguascalientes. O por ejemplo, como otro día hablamos de su tía, que falleció y con la cual yo estuve trabajando. Es decir, podemos sensibilizar a las personas para que estén. Yo lo que os hago es un exfoliante. Eso que os hago es la similitud del exfoliante. Preparo vuestra piel para aplicar la crema que después es el taller. Con el exfoliante que os hago, los poros están mucho más receptivos, abiertos y absorben mejor la crema. Pues es más o menos lo que yo os hago. Pero esto es puerta de atrás, nuevamente. Es decir, es muy sencillo de hacer. El mapa, las creencias, la comunicación. Cuando conocemos las normas internacionales de la comunicación, sabemos que la gente no escucha a la gente. Aquí tengo que deciros que entráis porque os da la gana, porque queréis, porque os gusta. Gracias. Eso me hace sentir muy bien. Pero sé que de lo que os digo, por eso tengo que repetir y buscar caminos, solo como mucho, y en el mejor de los sentidos, os quedáis con un 35% de lo que yo digo. Como mucho. Por lo tanto, procuro que la segunda parte, que es de mi charla, la segunda hora, que bueno, ya comenté el otro día que los voy a hacer más cortos los talleres, un poquito más cortos. La segunda parte es casi nula en la mente.
Por eso digo cosas más interesantes en la segunda parte que en la primera. Porque aun, como sé que es casi nula, el truco es que di lo que más les gusta recibir, porque entonces dejará de ser nula. La primera parte funciona muy bien, el 60-65% de la mitad de lo que os digo. La primera parte. Bueno, pues ahí digo cosas normales. Lo interesante lo dejo para el final. Si puedo. A veces no lo hago, pero si puedo lo hago. Claro, sabiendo todo esto, sabiendo además que yo os digo, el mapa hace que siempre pensemos que tenemos razón. Y si vosotros lo explicáis a alguien, le diréis, Luis dice que el mapa nos da la razón. Y ese alguien cuando lo explique dirá, me han dicho que un tal Luis dice que la razón es el mapa. Y el siguiente dirá, me han explicado que hay una cosa que se llama mapa, que no tiene nada que ver con la razón, pero que tiene algo que ver con el pensamiento. Y cuando llegase a mí, no sería nada de lo que yo os he dicho. Eso se llama la distorsión de la comunicación. Otra regla internacional de la comunicación. Por lo tanto, la comunicación se distorsiona. La comunicación se deforma. La comunicación se deja de percibir. Pues antes de comunicar, tengo que tener preparado todo para que esto no ocurra. Por ejemplo, vuelvo con Claudia, que es la única que se deja ver. Bueno, Verónica está conduciendo, está manejando el auto. Pues vuelvo con Claudia porque yo he vendido mucho por teléfono. Mucho, muchísimo. Si hablásemos en dólares, hablamos de millones de dólares. Muchos millones. Pero claro, ¿dónde estaba la clave de mi éxito? Yo tenía todo preparadísimo de antemano. Yo tenía, por ejemplo, cuando llamaba a una empresa y salía la telefonista o la secretaria, que no te dejaban acceder jamás al jefe, yo tenía mis trucos, puerta de atrás fija, entonces yo no sabía lo que era la puerta de atrás, lo he aprendido posteriormente, pero yo lo utilizaba, era la puerta de atrás, y entonces les preguntaba a ellas, ¿tenéis pareja? Sí, estoy casada, sí, tengo novio. Oye, pues mira, me olvido de tu jefe. ¿Tú crees que a tu novio, a tu pareja o a tu marido le puede interesar esto que te ofrezco a ti? ¡Oh, oh, oh! A lo personal me iba yo. Y me decían, hombre, pues yo creo que sí. Oye, haz una cosa, pásame su teléfono y yo les llamo y hablo con ellos. Avísale que les voy a llamar. Y en ese momento, lo que os decía antes, Claudia, de cuando a una persona, en vez de decirle, no estoy de acuerdo contigo, le razonas y le preguntas, en ese momento ellas me decían, oye, si quieres, cuando yo sepa que mi jefe está disponible, te llamo y te paso con él. Pues me parece muy bien. Y oye, te voy a pedir otro favor. Ablándame a tu jefe. Es decir, háblale de mí, dile que te ha gustado mucho mi charla, no sé qué, no sé cuántos. Oye, eran ventas casi hechas. Lo preparaba. Cuando yo estaba con un cliente vendiéndole ya, siempre le preguntaba, si estás de acuerdo en la compra, ¿decides tú o decide otra persona? Si me decía, decide otra persona, ¿qué te parece si hablo con esa otra persona? Claro, porque si tú no vas a decidir, estamos perdiendo el tiempo. Si me decía, decido yo, muy bien. Y cuando decides, ¿de qué manera pagas? Mucha gente me decía, hombre, esas preguntas no se pueden hacer. Sí, sí se pueden hacer, yo las hacía continuamente. Y si yo te hago una buena oferta que no puedas rechazar, ¿estarías de acuerdo en modificar la manera de pago? Eran varias, yo tenía una batería de preguntas. Si me decía que sí a todas, lo tenía, eso se llama comercialmente objeciones salvadas. Porque imagina que cuando estamos cerrando me dice, es que no tengo dinero, no tengo plata.
pero me dijiste que sí que la tenías. ¿O me engañaste? No, es que... venga, vamos a buscar el camino. Yo iba por... Hola, gemela. Vale, es la gemela de Verónica, ¿eh? Y como siempre este programita las pone juntas. Siempre estáis juntitas. Bueno, pues salvando todas las objeciones, pero claro, hay que saber qué objeciones te pueden hacer. Yo no decido, no tengo que consultar con mi mujer, tengo que hablar con mi jefe, no tengo dinero, no puedo pagarlo de esta manera. Como yo las preparaba previamente, hacía las preguntas y cuando me decían a todas mis preguntas que podía ser, entonces empezaba a hacer el cierre. Claro, esto es técnicas de comunicación. Vamos a la misma de antes. Son las 21:16 en España, las 14:16 en Argentina, creo que son 7 horas no, las 16:16 en Argentina, las 14:16 en México y en Holanda la misma hora, creo que sí. Mira, Andrea entra ahora, entra con retraso. Ahora también tenemos Colombia. Muy bien. Bueno, pues os decía, no quiero ampliar mucho más lo que estoy diciendo hasta ahora, pero sí que me encantaría que me hagáis preguntas y yo hacer respuestas. A ver esa cara nueva que acabo de ver ahí ahora mismo. Marta Patricia, ¿vas a hacer alguna pregunta? No. No tenéis ninguna duda. Yo sí. Venga, a ello. Escucha, cuando nosotros decidimos si vemos un mapa o un territorio, ¿o no Tú decidimos nosotros? No lo decides eso. ¿Quién lo decide? Tu inconsciente. Es decir, está ocurriendo una cosa. Por ejemplo, este taller, que acaba de entrar Andrea. Hola, Andrea, bienvenida. Imagínate que tú no te has dado cuenta que ha entrado Andrea. Tu inconsciente dice, somos 2, 4, 6, 7 personas. Sin embargo, hay 8. Tu mapa es que éramos 7. La realidad, o sea, el territorio es que éramos 8. Vale, pero eso es una cosa tangible, pero cuando entramos en apreciaciones más subjetivas... Venga, dime una. No sé, valorar el taller, o si lo aprovecho mucho o poco, si aprendo mucho o poco. Vale, es súper subjetivo. Yo creo que aprendo poco. Muy bien. ¿Tú estás capacitado para juzgar lo que aprendes? Yo estoy capacitado para valorar la sensación que tengo de lo que aprendo, cuantificarlo. Sí, pero la pregunta mía Eso no es era un mapa. esa. Mi pregunta era, ¿tú estás capacitado para evaluar lo que aprendes? Sí. Yo creo que no, porque eso no depende de ti. Evaluarlo, sí, cuantificarlo seguramente No, no. evaluarlo, no, yo no te digo que lo evalúes, te digo cuantificar la evaluación. Es subjetivo, el mucho o el poco. Totalmente subjetivo. Por lo tanto, el territorio sería lo objetivo y el mapa lo subjetivo. Ya, pero la duda que yo tengo es cómo sé que estoy viendo el territorio objetivo. No lo Y sabrás no un nunca. mapa subjetivo. No lo sabrás nunca. Céntrate en tu mapa y haz preguntas. Vale. Y entonces con esto tu mapa se amplía. Mira, hay una parte de la PNL que normalmente no la toco en los talleres, que es el metamodelo del lenguaje. No la toco porque es muy compleja. El metamodelo del lenguaje procura eliminar las generalizaciones, no me acuerdo de memoria, varias cosas que hacemos, por ejemplo, los juicios de valor. Vale. ¿Cómo los elimina? Mediante preguntas. Y cuando elimina, por ejemplo, si tú dijeras, todas las mujeres, esto es una cosa que yo he oído a veces, son histéricas.
Y yo te preguntaría, ¿todas? Y tú No, dirías, nunca es todas, nunca se hombre, generaliza. todas quizá no, pero venga, ¿tu madre es histérica? No, ¿Tu pareja es histérica? sí, Sí. ¿Tienes hijas? sí, ¿Tus hijas son histéricas? no. Es decir, de 4 que te he preguntado, hay varias que ya no lo son. Por lo tanto, ¿podrías decirme cuántas mujeres histéricas conoces? Algunas. Algunas. Por lo tanto, ¿estás de acuerdo conmigo que posiblemente algunas mujeres son histéricas? Sí. Vale, se acaba de ampliar tu mapa. Vale. No, la duda era que, como veo que siempre haces el inciso entre el mapa y el territorio, no veía yo cómo Hombre, veo. ese inciso es muy importante, porque el mapa es el que nos hace creer que llevamos la razón siempre. Y el territorio es el que nos pone los pies en el suelo y nos demuestra que la razón nunca está de nuestra parte. ¿Tú has tenido algún juicio alguna vez con un juez? Una, sí. Una, muy bien. Me imagino que el juicio era porque tú opinabas una cosa y la otra parte opinaba lo contrario. No, bueno, fue una cosa rara de un accidente con un vehículo robado y tal, pero da igual. Vale, pero hay dos partes normalmente en un juicio. Y una de las partes, esto está muy claro con las herencias. Uno de los hermanos opina que a mí me corresponde el huerto, el no sé qué y no sé cuánto, y el otro hermano opina que le corresponde a él. Y tienen que acudir a una persona ajena, en ese caso es la que dictamina el territorio, que tiene que decir, señores, el territorio es este y el mapa de cada uno de ustedes es esta parte. Sí, pero yo creo que esa sentencia es un mapa quizá más ecuánime que las dos aproximaciones, pero En no es el absoluto, territorio. en absoluto. Esa sentencia es el mapa del juez. Pero no es claro, pero no es un territorio. Sí, pero marca un territorio. No es un territorio, pero determina un territorio. Vale. O sea, el territorio, si ponemos territorio igual a realidad, el juez lo que dice, la realidad es esta y a cada uno de ustedes le toca esto. Digo eso como digo en un despido, por ejemplo. Sí, sí. Un trabajador reclama 25.000 euros a la empresa y la empresa dice, no, yo te doy 2.000. Y el juez tiene que dictaminar qué es lo que hay que darle. El juez lo que está aplicando es su propio mapa. Fíjate, imagínate que a este juez, a su hermano o a su mujer, les acaban de despedir de una empresa que no les ha pagado bien. Va a dar la razón al trabajador. Claro. Por lo tanto, está aplicando un mapa erróneo, generando una realidad. Además, una realidad que será jurisprudencia. Sí, pero según las experiencias que hayas tenido al respecto o lo que sea, ese juez está marcado. Hombre, imagínate un divorcio. Si te cae un juez o una jueza ya es diferente. Y si además el juez o la jueza han vivido un divorcio en sus carnes, más diferente todavía. Si los han desplomado, aún más. Exacto. Entonces, fíjate, yo tuve una vez un tema laboral que el abogado nos dijo, bueno, soy íntimo amigo de la jueza que ha tocado, no va a haber ningún problema porque la veo todas las semanas y sentenció en contra. Y cuando fue a verla le dijo, oye, ¿qué ha pasado? Dice, tengo instrucciones del Departamento de Justicia de que juicios como este los tiremos todos abajo. Otro mapa que genera una realidad. Pero el territorio igual estamos toda la vida buscándolo y no lo encontramos. Creencia limitante. Yo lo he encontrado en mi territorio. Vale, pues lo encontramos, pero nos cuesta. O tarda. Creencia limitante. Como pienso que me cuesta, mi inconsciente nunca hará nada para encontrarlo. No te estoy llevando a la contraria por llevarte. No, ya está bien. Es decir, el inconsciente decide entre lo fácil, cómodo y conocido.
Si yo pienso que algo es costoso, ya no es fácil. Por lo tanto, el inconsciente no dará ni un solo paso en el camino de encontrarlo. ¿Alguna pregunta más? Hoy tengo a mis chicas muditas. Se me han quedado sin voz. Y mira que habláis, porque seguro que todas habláis, madre mía, sin parar. Pero cuando os exponéis en público, dime. No te he oído, A ver si Marta. se pregunta. Venga. ¿Ya me escuchas? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, a ver si sé hacer la pregunta. A ver si te entendí bien. Vamos a decir que yo tengo mi mapa de que mi abuela se divorció, mi bisabuela se divorció, mi madre se divorció, yo estoy casada. ¿Ese es mi mapa? Tu mapa es ese y tu creencia limitante es esa misma. Es decir, como en mi familia todas las mujeres se han divorciado, a mí me va a tocar divorciarme. Y eso genera que en los enfrentamientos con tu esposo o en las discusiones o en lo que tengáis, sin darte cuenta, te ves mediatizada por tu creencia limitante. Ok, entonces mi creencia limitante es que en algún momento voy a divorciarme de mi esposo. ¿Cuál sería mi territorio? Te comento, mi territorio sería que mi esposo trata de que el matrimonio siga adelante, trata de evitar de que no porque tu madre, tu abuela se hayan divorciado, a nosotros nos va a pasar lo mismo. ¿Ese sería mi territorio? No, ese es el mapa de tu esposo. Es decir, tu esposo ve que tú tienes un mapa que es las mujeres de mi familia se divorcian. Además, coincide en este caso con una creencia limitante. Te estás limitando a ser feliz toda la vida con un mismo hombre. Y tu esposo aplica entonces, su mapa. Mi mapa, dime. Perdón, mi territorio sería. No, el territorio es la realidad que ha ocurrido, que está ocurriendo. Por ejemplo, en el territorio incluye tu buena relación con tu esposo, que no sé si es o no es, creo que sí. La buena relación que tienes con tu esposo es parte del territorio. Sí, muy buena. Pero tu mapa se la está cargando pensando que te tienes que divorciar de él antes o después. Ok, sí. Es decir, tu territorio es, tengo un esposo maravilloso al que quiero mucho, al que amo, y unas hijas maravillosas. Pero como la familia siempre se ha divorciado, aquí entra el mapa, me tocará divorciarme antes o después. Eso que el ser humano lo entendemos como una cosa normal. Yo, por ejemplo, hoy hablábamos, están mis nietas en casa y decían, esto lo ha sacado de, esto es muy típico de decir de quién ha sacado la cabezonería, de quién ha sacado la belleza, de quién ha sacado, como si todo se tuviera que transmitir cromosómicamente. Hay cosas que no se transmiten. Pues bueno, en esto te está pasando lo mismo. Quieres, fíjate que te estoy diciendo quieres, que el mal que tú crees que ha afectado a las mujeres de tu familia te afecte a ti. Y eso te frena. Hay cosas que dejas de hacer pensando que te va a ocurrir esto. Sí, eso lo sé que puedo evitarlo, se puede cortar en la descendencia. Claro, y daos cuenta que yo a Marta Patricia la conozco como al resto, es decir, de lo poco que podemos intercambiar hablando de buen día y poco más. Pero tienes un patrón clarísimo femenino en tu familia. Pero, por ejemplo, esto lo vio Claudia cuando trabajamos la línea de abortos de la familia de tu amiga. Curiosamente, todos eran nacidos prematuros, las hermanas, el niño de
de Natasha, la madre, todos habían sido prematuros y había habido abortos en la familia. Se puede tomar como un tema genérico de la familia o se puede aplicar lo que yo hice en su día, que fue preguntar, ¿y tu papá cómo se comportaba con tu mamá? Y aquí había por el medio palo o no había palo. ¿Había alcohol o no había alcohol? Y van saliendo las cosas. Resulta que cuando los hombres de una familia, aunque sean diferentes y de familias diferentes, son bebedores, son malos discutidores y son violentos, la línea femenina de la familia se ve afectada, pero no siempre es igual. No sé si te ha aclarado, Marta, pero lo he intentado, ¿eh? Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a acordar ya. Es mi promesa del otro día. Vamos a hacerlos de hora y media. Hora y media. Estamos en ello mismo ahora. Las 21:32 en España, 5 menos en Argentina, 6 menos creo que es en Colombia, 7 menos en México. Y la misma hora no está Verónica, ha tenido que salir y va en el auto, seguro que ha bajado y se le ha cortado. Bueno, ¿qué os voy a decir que no sepáis? Mi despedida siempre es la misma, os quiero mucho. Os mando un beso a todas y a todos. Y la semana que viene seguimos con lo que toque. Gracias. Gracias. Voy a cortar la Gracias. De grabación. semana. Igualmente. Gracias. Gracias. Besos a todos. Gracias.